Hola jóvenes, soy el profesor William López, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales de séptimo grado, en donde desarrollaremos el tema magnitudes y sistemas de unidades. Acompáñenme. Empezaremos conociendo algunos términos y conceptos necesarios para el desarrollo del tema magnitudes y sistemas de unidades. El primer término que tenemos es medir. El proceso medir es uno de los procesos científicos básicos en las ciencias naturales. En nuestra vida, la medición siempre ha estado presente desde que el hombre comenzó a vivir sedentariamente. Siempre estamos realizando mediciones de tiempo, de longitud, etc. Por tanto, debemos definir qué es medir. Decimos que medir es un proceso que nos suministra datos cuantitativos sobre un objeto o fenómeno. Un ejemplo de la aplicación del concepto es cuando decimos que un saco de harina de maíz posee una masa de 25 libras. Se hace referencia a la unidad, que es la libra en este caso, y decimos que el saco de harina tiene una masa de 25 veces esa unidad. Vamos a hablar de la medición. Este determina la proporción que existe en la comparación de dos patrones, en donde uno de ellos ya está previamente establecido, es conocido a través de una magnitud física, y el otro que se desea conocer. Al realizar mediciones es necesario tener cuidado para no cometer errores que pueden ser dados por imperfecciones del instrumento medidor o errores de tipo experimental, es decir, aquellos que son cometidos por el humano. Hay varios factores que intervienen en la medición. El primero es el objeto, luego tenemos el instrumento y luego el operador. El objeto es donde nosotros queremos medir. Puede ser una pared, puede ser una mesa, puede ser una silla, una puerta, el objeto que nosotros queramos medir. El instrumento es con qué lo vamos a medir, con una cinta métrica, con una regla, con un transportador. Entonces depende del objeto que nosotros estemos midiendo, de eso va a depender la utilización del instrumento. Luego tenemos el operador, es quien maneja el instrumento para medir el objeto. Es decir, tiene que estar alguien manipulando dicho instrumento para hacer la medición del objeto. Todo esto se da dentro de un medio. Por ejemplo, si estamos en una construcción, entonces el albañil utiliza un instrumento para medir la pared. El operador en ese caso sería el albañil. Ahora conoceremos qué es una magnitud. Una magnitud es todo lo que se puede medir y se expresa mediante un número y una unidad de medición. Las magnitudes son perceptibles directamente a través de nuestros sentidos, como por ejemplo el peso, la temperatura, el tamaño, la velocidad, la fuerza, etc. Estas que tenemos al lado de la imagen son magnitudes: longitud, masa, capacidad, superficie, volumen, tiempo. A cada una de estas magnitudes corresponden unidades. Por ejemplo, a la magnitud de longitud le corresponden la unidad de metros. Pero existen diferentes sistemas de medición que veremos más adelante. Llamamos magnitud física a la propiedad de un cuerpo, de un fenómeno o de una sustancia que puede determinarse cuantitativamente, es decir, que puede ser medido. Son ejemplos de magnitudes físicas la aceleración, la velocidad, el volumen, la densidad, la temperatura, la longitud y el tiempo. Las magnitudes tienen una clasificación. Se clasifican según su origen o según su naturaleza. Veremos según su origen. Estas a la vez se derivan o se clasifican en magnitudes fundamentales. Estas son las que sirven de base para establecer todas las magnitudes. No dependen de otras para ser cuantificables. A cada una de estas magnitudes se les asigna una unidad fundamental, lo que permite que estas unidades se deriven todas las demás mediante distintas operaciones matemáticas. Por ejemplo, estas que tenemos en la imagen son magnitudes físicas o magnitudes fundamentales. Tenemos que la longitud tiene como unidad el metro, la masa el kilogramo, el tiempo tiene como unidad el segundo,
la temperatura tiene como unidad el Kelvin, y así sucesivamente para lo que queramos medir. Según su origen, también se clasifican en magnitudes derivadas. Como su nombre lo indica, se derivan de las magnitudes fundamentales. Estas se pueden determinar a partir de ellas utilizando las expresiones adecuadas. Aquí tenemos una imagen que representa las magnitudes derivadas: área de superficie, volumen, velocidad, aceleración y densidad, y estas a la vez tienen su representación en unidad: metro cuadrado, metro cúbico, metro por segundo. Vemos que a cada magnitud le corresponde una unidad y también un símbolo con el que se representa esa unidad. Otra clasificación de las magnitudes es según su naturaleza. Estas se clasifican en magnitudes escalares y vectoriales. Las escalares están exactamente determinadas por su valor numérico y su respectiva unidad. Dentro de estas magnitudes están la temperatura, la masa, cantidad de carga eléctrica, densidad, energía y tiempo. Tenemos como ejemplo, la masa de un cuerpo es de 10 kilogramos y su temperatura es de 28 grados centígrados. La altura de Mireia es de 160 centímetros y su masa es de 88 libras. Las magnitudes vectoriales son aquellas que, además de tener un valor numérico y unidad, poseen dirección y sentido para que la magnitud quede definida correctamente. Son ejemplo velocidad, fuerza, aceleración, desplazamiento, entre otros. Vemos en la imagen que tenemos como ejemplo 120 kilómetros por hora del norte al sur, es decir, nos están determinando hacia qué dirección va el automóvil. Ahora veremos algunos sistemas de medición que se han venido utilizando con el tiempo o que se utilizan en diferentes países. Tenemos como sistema de medición más utilizado en el mundo es el sistema internacional. Porque lo utilizan la mayoría de los países en el mundo. Sus unidades básicas son el metro, el kilogramo, el segundo, el ampere, el kelvin, la candela y el mol. Vemos que a cada magnitud le corresponde una unidad de las que acabamos de mencionar. Por ejemplo, a la longitud, el metro, o a la cantidad de sustancia, el mol. Cada una de estas magnitudes se utiliza en diferentes tipos de medición. También tenemos el sistema sexagesimal, que sus unidades básicas son el centímetro, el gramo, el segundo. Este fue creado con ampliación del sistema métrico para usos científicos. Vemos que lo que tiene de diferente con el sistema internacional es su unidad, que para la longitud aquí se utiliza el centímetro, para la masa se utiliza el gramo, y así va cambiando en cada tipo de magnitud. También tenemos el sistema técnico de unidades, que toma como magnitudes fundamentales la longitud, la fuerza, el tiempo y la temperatura. No hay un sistema técnico normalizado de manera formal, pero usualmente se aplica este nombre específicamente basado en el sistema métrico decimal. Actualmente es un sistema que se encuentra en desuso. También tenemos el sistema anglosajón de unidades. Este es el conjunto de unidades no métricas utilizadas en algunos países anglosajones, aunque muchos de ellos lo están reemplazando por el sistema internacional. Podríamos tener una conclusión general del tema, decir que en experimentos de física es necesario medir muchas variables. A mayor precisión en un experimento, aumenta la necesidad de mejorar las mediciones. Por ello, es importante ser cuidadosos al hacer las mediciones, pues estas apoyan los razonamientos, hipótesis y explicaciones de un experimento. Hemos llegado al final del video, esperando que puedan poner en práctica estos conocimientos. Hasta pronto.